Las aventuras de Jim Botón y Lucas el maquinista, por Michael Ende. Capítulo 23, en el que la princesa de China cuenta su historia y Jim se enfada con ella. Ocurrió durante unas vacaciones de verano. Así empezó Lizzie su historia. Yo había ido, como cada año, a la playa. Además, mi padre, para que yo no me aburriera, permitió que fueran conmigo 7 amigas. Para vigilarnos nos acompañaban 3 viejas damas de corte. Vivíamos en un hermoso y pequeño palacio de porcelana azul cielo, y justo delante de la puerta estaba la playa hasta la que llegaban las olas del mar. Las damas de corte nos repetían cada día que jugáramos cerca del castillo, que no nos alejáramos para que no nos ocurriera nada malo. Al principio obedecí y permanecí siempre en las cercanías, pero como las damas, a pesar de que todas nos portábamos bien, nos repetían cada día lo mismo, se despertó en mí el espíritu de contradicción, porque desgraciadamente tengo un espíritu de contradicción terrible. Un día salí y me fui a pasear por mi cuenta por la orilla del mar. Al cabo de un rato, me di cuenta de que las damas de corte y mis amigas me empezaban a buscar. En lugar de llamarlas, se me ocurrió esconderme entre unos juncos. Las damas y mis amigas llegaron muy cerca de donde yo estaba, llamándome por mi nombre, y parecían asustadas y nerviosas, pero yo permanecí en mi escondite sin decir palabra. Al cabo de un rato volvieron, y oí que decían que había que buscar en otra dirección y que yo no podía estar muy lejos. Me reí, y cuando se hubieron ido, salí de mi escondite, seguí paseando por la playa y alejándome del palacio. Iba recogiendo hermosas conchas que ponía en mi delantal y al mismo tiempo cantaba en voz baja una canción que acababa de componer para pasar el rato. Decía así: «Oh, qué hermoso, qué bonito, por la orilla el paseíto. Soy la princesa Lizzie, no me encontrarán aquí. Param, param, pam, pam, param, param, pam, pam». Eso lo compuse completamente sola, y me fue algo difícil de encontrar una palabra que rimara con Lizzie. Seguí andando y cantando, cuando de pronto me di cuenta de que no había tanta arena como antes, y que hacía rato que caminaba al borde de unas rocas cortadas a pico sobre el mar. No estaba muy tranquila, pero no lo quise reconocer y seguí adelante. Miré hacia el mar y vi aparecer un barco de vela que se acercaba a toda velocidad, directamente hacia el lugar en que me encontraba. Tenía unas velas rojas como la sangre, y sobre la mayor había pintado con pintura negra un enorme 13. Lizzie se estremeció y cayó durante un momento. «Ahora se hace interesante», gruñó Lucas, y él y Jim se miraron significativamente. «Sigue contando». «El barco atracó en la costa justo delante de mí», continuó la princesa, que solo por el recuerdo se había vuelto pálida. Estaba tan asustada que me quedé clavada en el suelo. Además, el barco era tan grande que su costado era más alto que la pared rocosa en que yo me encontraba. Bajó un hombre enorme, tan horrible que no puedo describirlo, y se dirigió hacia mí. Se tocaba con un extraño sombrero que tenía una calavera y 2 huesos cruzados pintados en él. Llevaba una chaqueta de colores, calzones y botas altas. De su cinturón colgaban puñales, cuchillos y pistolas. Debajo de la nariz, en forma de gancho, ostentaba un bigote negro, tan largo que le colgaba hasta el cinturón. Llevaba también pendientes de oro, y sus ojos eran pequeños, y estaban tan juntos que parecía bizco. Cuando me vio, dijo: «¡Ja! ¡Una niña! ¡Esto es una presa magnífica!». Su voz era ronca y profunda.
Cuando quise huir, me agarró por las trenzas y rió. Entonces pude ver sus dientes grandes y amarillos como los de un caballo. Dijo: «Nos vienes de perilla, sapito». Grité e intenté resistir, pero no había nadie que me pudiera ayudar. Aquel hombre enorme me levantó en el aire y me tiró ¡pa! Al barco. Mientras volaba por el aire pensé: si no me... Y quería terminar de pensar. Hubiera escapado, pero no pude, porque en ese mismo instante, en la cubierta, me cogió un hombre tan parecido en todo al anterior, que en el primer momento pensé que era el mismo, pero no era posible. Cuando me dejaron en el suelo, miré a mi alrededor y vi que en el barco había muchos otros hombres, tan parecidos entre sí, como un huevo a otro huevo. Por eso al principio no los pude contar, porque no estaban quietos, sino que andaban de un lado para otro y yo no me podía acordar de ninguno. Los piratas me metieron en una jaula. Era una especie de pajarera enorme colgada de un gancho en el mástil del barco. Mi valor había desaparecido por completo, y yo lloraba tanto que mi delantal se empapó, y les rogaba a los hombres que me dejaran en libertad, pero no se preocupaban de mí. El barco se hizo a la mar y muy pronto desapareció la costa. Solo se veía agua por todas partes. Así pasó el primer día. Al anochecer se acercó un muchacho y metió unos mendrugos de pan seco a través de los barrotes de la jaula. También puso un pequeño cacharro con agua para beber. Pero yo no tenía hambre y no toqué el pan. Solo bebí un sorbo de agua porque estaba sedienta por el mucho sol y por todo lo que había llorado. Cuando empezó a oscurecer, los piratas encendieron unos faroles, hicieron rodar un gran barril hasta el centro de la cubierta y se sentaron alrededor de él. Cada uno de ellos tenía un gran tazón y lo llenaba en el barril. Empezaron a beber y a cantar con voz ronca canciones ordinarias. Una la recuerdo porque siempre la repetían. Debía de ser su canción favorita. Decía así: 13 hombres sentados en un ataúd, jo, 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 con un barril de ron, bebieron 3 días vino a su salud. Jo, 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 con un barril de ron, amaban el oro, el vino y el mar. Jo, 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 con un barril de ron, pero al final el demonio los fue a buscar. Jo, 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 con un barril de ron. Por fin conseguí contar los hombres. Eran exactamente 13, tal y como cantaban en su canción. Entonces comprendí por qué habían pintado un 13 en la vela. Jim interrumpió el relato de la princesita y dijo: «Y yo comprendo ahora por qué el remitente de mi paquete era un 13». «¿Qué remitente y qué paquete?», preguntó Lizzie. «En tu discusión con el dragón hablaste de eso y yo te lo quería preguntar». «Si no tenéis nada en contra», intervino Lucas, «que Lizzie termine primero con su historia. Así procederemos por orden. Después Jim contará lo que le sucedió. De lo contrario nos haremos un lío». Estuvieron todos de acuerdo, y Lizzie siguió contando. Mientras los piratas bebían y cantaban, pude notar que se confundían entre sí, y unas veces se llamaban con un nombre y otras con otro. Pero parecía no importarles. Ninguno sabía cómo se llamaba realmente, ni sabía si era uno u otro. Además les daba lo mismo porque no era una cosa demasiado importante para ellos. Al único que reconocían enseguida era a su capitán, porque para diferenciarse de los demás llevaba una estrella roja en el sombrero. Todos le obedecían sin rechistar. El segundo día comí algo de pan seco porque estaba hambrienta. Lo demás se desenvolvió como el día anterior. Cuando se hizo de noche y los piratas se sentaron alrededor del barril de ron, oí que el capitán les decía: «Escuchad, compañeros. Mañana a medianoche nos volveremos a encontrar con el dragón en el sitio de costumbre.
esta vez se pondrá la mar de contento. Miró hacia arriba, hacia mí, y sonrió. —¡Qué bien, capitán! Oí que uno decía. —Esto quiere decir que tendremos más ron. Ya era hora, porque el barril está casi vacío. Era claro que estas palabras tenían algo que ver conmigo, pero yo no sabía qué. Os podéis imaginar cómo me sentía.